Te saluda el pastor Luis Morales y bienvenidos a mi podcast. En este bloque vamos a estar compartiendo con personajes muy importantes, con temas muy relevantes para nuestros tiempos. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Agradezco grandemente a cada seguidor que se va a conectar a ver este podcast. Literalmente viene a ser como nuestro quinto podcast porque comenzamos desde enero y lo estamos haciendo pues cada 15 días por el hecho de que subimos al canal de YouTube todo el podcast y después pasamos los trocitos en los diferentes canales, en TikTok, en Facebook, en Instagram y hasta que se nos acabe pues subimos el otro. Pero el invitado que tengo hoy, yo me topé con un video de él, otro podcast creo que estaba haciendo con otra persona y pude escuchar su testimonio. En estos podcasts hemos tenido personas que han desviado a otros, que han traficado drogas y todo. Hoy tenemos a un invitado que se dedicaba al tráfico de algo que no tiene nada que ver con drogas. Él traficaba Biblias. Y pues me encantó cuando supe de él. Él se llama Samuel Nilsson y vamos a estar escuchando de él. Tiene un testimonio poderoso de cómo Dios lo llamó a un ministerio bien inusual, un ministerio de mucho riesgo. Samuel o Pastor Samuel, bienvenido. Dios te bendiga. Es un honor tenerte aquí en nuestro canal. Y cuéntanos un Pastor, poquito, muchas gracias. ¿cómo fue que Dios te sentiste ese llamado de traficar, de entrar a traficar Biblias al país de Irán, que está ahora en el ojo del huracán? Mm. Pastor, bueno, primeramente le agradezco a usted, a toda la audiencia, les mando un abrazo muy grande. Este, y para responder a su pregunta, Pastor, en realidad yo nunca pensaba ir a traficar Biblias a Irán. Quiero contar el contexto. En la República Islámica de Irán, que si Dios quiere muy pronto va a caer el gobierno de los ayatolás, eso que estamos orando todo el mundo ahora en abril, mientras usted y yo estamos hablando, van casi 4 meses de caos dentro del país. En la República Islámica de Irán, tener una Biblia es considerada una ofensa máxima y es condenada con al menos entre 5 y 8 años de prisión, dependiendo de la gravedad, o una ejecución en la horca o por apedreamiento. Quien sea encontrado o hallado dentro de la República Islámica de Irán con una porción de la Biblia va a encontrarse con una pena de muerte. Aunque el Corán, esto no sé si la gente lo sabe, pero aunque el Corán avala y menciona muchas veces a la Biblia refiriéndose como un texto fiable en quien la gente podía ir y estudiarlo, y de hecho a Mahoma se le dice, si tú tienes miedo o si tú tienes, perdón, dudas de lo que se ha sido Ajá. revelado, el ángel Jibril le decía a Mahoma, ve a las escrituras anteriores. Habiendo hecho esta aclaración, en Irán está prohibida la Biblia, está prohibido ser cristiano, está prohibido el proselitismo, hablar de Jesús está prohibido. Entonces, bueno, yo nunca tuve en la mente ir a Irán, pero sí fue realmente obediencia. Si bien yo soy pastor, también estoy sujeto a autoridad. Tengo pastores, tengo personas que velan por mí, que son mis autoridades espirituales. Y un día hablando con mis pastores, después que yo ya me había encontrado en mi oración y en muchos lados con Irán, es como que cada vez que oraba aparecía Irán por todos lados y yo no sabía qué estaba pasando. Hablando con mis pastores me dicen, Samuel, hemos estado orando y el Señor, cada vez que oramos por ti, nos habla de Irán. ¿Tiene sentido para ti? Y yo le digo, pastor, ¿sabe que me pasa exactamente lo mismo? Cada vez que oro, Dios me pone Irán delante y no sé qué. Así que al cabo de un par de semanas, mis pastores son Marcus y Jennifer Morris, ellos son del estado de Carolina del Norte. Y me dicen, Samuel, mira, hemos contactado con una organización que ha estado traduciendo la Biblia por 20 años de los originales, manuscritos originales, al persa, que es el idioma que se habla en Irán. Y de manera que ya hay un cargamento de Biblias en Turquía y lo que estamos buscando es gente, porque
quieras o no, me dice, ha sido mucho más fácil traducir la Biblia en 20 años que encontrar gente que quiera traficarla, que quiera Wow. llevarla de contrabando, por las penas son muy fuertes. Entonces me dijeron, si Dios te está hablando de Irán, ¿por qué no oramos? Y tal vez Dios quiera enviarte. Para esa época yo era director de un seminario en el sur de Chile y comencé a orar, pastor, y Dios comenzó a inquietarme de que tenía que hacer eso. De manera que hemos decidido con los pastores que yo iba a ser la persona que iba a ir a Turquía para tomar ese cargamento de Biblias y comenzar a introducirlo a Irán. ¿Hace Así cuánto que eso? en realidad eso fue 2010, fines de 2010 fue la primera vez que viajé. Y fue más que nada, pastor, un acto de obediencia. Yo no tenía en mis planes ir a Turquía, pero a Irán y mucho menos traficar Biblia. Yo estaba en un seminario, estaba en otro lugar, en otro momento. Así que ha sido más que nada decirle sí a quien uno tiene como autoridad, ¿verdad? Claro. ¿Y fuiste a Irán alguna vez tú personalmente? Claro, 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 claro. Tuve que tomar el cargamento de Biblias y llevarlo Wow. dentro de la República Islámica de Irán. Fue una historia ¿Cuántas muy Biblias fuerte. llevaste la primera vez? Por una Biblia te daban entre 5 y 8 años de prisión. La primera vez que fui con un amigo mío, llevamos unas 68 Biblias aproximadamente. Wow. eh, y fue muy fuerte, pastor. Mire, le cuento, yo creo en Dios, yo creo en lo sobrenatural. He visto milagros creativos delante mío, he visto un montón de milagros, pero dentro mío había en algún momento, en algún lugar, algo de Tomás, algún vestigio de Tomás quedaba dentro mío. Yo quería ver algo de Dios que realmente, en mi mente, yo cada vez que había un milagro decía, bueno, esto puede ser una sugestión. Muchas veces he tratado de explicar cosas sobrenaturales, pero cuando me encontraba en Irán con Biblias traficando y me atrapó la policía en la frontera, me atraparon y comenzaron a revisar toda mi maleta. Cuando la policía llegó al momento imagínense, estoy en la República Islámica de Irán, donde la condena por una Biblia son 8 años de muerte, pero por varias Biblias te van a matar. O sea, la ley es que me tienen que asesinar eh, inmediatamente. Y la policía me encontró, abrió mi maleta, y cuando el policía comienza a sacar las cosas y toca mi maleta, la tocó con este dedo así, toca la Biblia, eh, el policía recibió como una electricidad o algo le sucedió, que sus ojos se volvieron blancos y se volvió para atrás. Cuando tocó, es como si una energía, una electricidad, algo que nadie podía escribir, lo tocara. Y no pudo tocar la maleta. Entonces vino otro Wow. policía y tampoco. Entonces, mientras un policía me revisaba y una jersey de Argentina que yo tenía del fútbol, se quedó hablando de eso, yo empecé a guardar todas las cosas, empacar y me fui. Esa fue mi primera experiencia en la frontera, pasando. Yo dije, cuando yo pasé de ahí, yo dije, wow, Señor, yo quería ver algo sobrenatural, Ahí pero yo sí no se sabía te que fue el tú... escepticismo. Ahí sí, ahí sí, totalmente, totalmente. Y Así que cu- fue bueno para mí. Vi en el campo misionero o vi haciendo cosas o llevando la palabra en lugares del mundo oscuro, cosas que no hubiera podido ver dentro de una iglesia. claro. Ahora, experimentar a Cristo aquí en Estados Unidos o experimentarlo en España, que es donde radicas ahora, pues no hay mucho de qué temer, no hay ninguna persecución. ¿Cómo es allá en Irán la gente que está experimentando a Cristo dentro de tanto, rodeados de tanto peligro? Pastor, si usted me permite, quisiera responder a esa pregunta con un testimonio. Luego, esta vez que yo le digo que fui a traficar Biblias, una vez habiendo pasado la frontera, eh, me encontraba alguien, tuve que ir 2 días de viaje en autobús, desde Estambul hasta Teherán. Entonces, cuando llegué a destino, una persona me recogió en la terminal de autobuses y fuimos a una casa donde yo tenía que dejar las maletas. Ellos tenían un sistema de esconderlo debajo de la tierra, todas las Biblias, para luego distribuirlas. Y me invitaron a una reunión de una iglesia en casa. Y yo dije, qué increíble, claro, vamos a la iglesia en casa. Y me dijeron, bueno, puedes preparar una palabra. Entonces yo no sabía qué esperar, era mi primera vez. Y yo preparé una palabra, le iba a predicar en inglés y una persona me iba a traducir del inglés al persa, al farsi. Entonces yo había preparado mi palabra
Y cuando ingreso en realidad era un subterráneo, era un piso que estaba debajo, en el subsuelo, y primero llegamos nosotros, y cada 15 minutos entraba alguien, hasta que éramos unas 7, 8 personas, no más. Y en ese momento, yo estaba esperando que comience la reunión y pensé que iba a ir más gente y me dijeron, no, mira, por seguridad no puede asistir más gente, o sea, tiene que ser no más de 7, 8 personas Mm. porque podemos llamar la atención y los sonidos, si los sonidos son fuertes, pueden llamar la atención del vecino. Entonces, uno de los hermanos, su ministerio, y a mí me llamó increíblemente la atención, su ministerio es quedarse al lado de la puerta mirando que no venga nadie, y para avisarle a los hermanos si es que había alguien para deshacerse de la Biblia o lo que tengan en ese momento muy rápido. Y bueno, resulta que yo estaba esperando que comience y alguien comienza a dialogar y uno comienza a leer una palabra, ¿sí? Y una hermana comienza a llorar porque esa palabra le había tocado, entonces comienza a hablar por esa persona. Y mientras oraban por ella, alguien comienza a cantar una canción muy, muy, muy bajita. No había equipo de adoración, no había micrófono, no había nada, no había ni siquiera músicos, no había, era a capela, muy, muy, muy bajito. ¡Wow! Y a mí eso me llamó la atención, pastor, porque una hermana comenzó a hablar lenguas y otra hermana comenzó a interpretar las lenguas que esta hermana estaba hablando, y eran para otro hermano y comienzan todos a orar por él. Y luego alguien comienza a recitar un capítulo de la Biblia que se había aprendido de memoria. De hecho, en Irán no existen Biblias, entonces la gente, cuando llega una Biblia, se las va repartiendo en diferentes iglesias. Mira, tú te aprendes Mateo y me das Marcos, yo me aprendo de memoria. Dame, ¿quién tiene 1 Corintios? Porque ya terminé Gálatas y me lo quiero aprender. Y se van aprendiendo de memoria. Entonces, cuando se juntan, lo que hacen es recitar lo que se han aprendido de memoria, porque no hay Biblias. Entonces, un hermano comenzó a recitar la Biblia y otro comenzó a orar y yo, pastor, dije, ¿dónde estoy? O sea, yo dije, esto es el libro de los Hechos, ¿dónde estoy? Sí. Para mí fue muy fuerte, porque nadie dirigía la reunión, todos compartían, uno hablaba en lengua, el otro interpretaba, oraban por uno cantaba, el otro lo seguía y wow, y yo me arrodillé y empecé a llorar, pastor, porque realmente para mí fue demasiado, demasiado fuerte. Y termina la reunión como a las 3 horas de cantar y adorar, y uno compartía y otro compartía. Y me acerco a Hossein. Hossein era un muchacho de 23 años, iraní, ex musulmán, que ahora era pastor de ese pequeño rebaño de 7 personas. Y le digo, Hossein, le digo, wow, hermano, tú eres mi héroe, le digo, ustedes son mis héroes, qué increíble. Y él me mira y me dice, qué raro, ¿por qué tú dices que somos tu héroe? Para mí, ustedes son mis héroes, la iglesia occidente, para mí, ustedes son mis héroes. Yo digo, no, Hossein, estás confundido, nunca fuiste occidente, no podemos ser tus héroes, tú no sabes la comodidad en la que vivimos, tú no sabes la apatía, tú no sabes. Me dice, no lo había visto, me dice, pero él me vuelve a preguntar, ¿pero por qué tú dices que somos tus héroes? Y le digo, mira, Hossein, ustedes se aprenden la Biblia de memoria. Si un policía entra a este lugar, los va a matar por no negar a Cristo. Están dispuestos a ir a la cárcel. Tú eres un pastor que tu cara nunca apareció en un billboard o en un congreso, o nunca te hiciste famoso, nunca. Hermano, tú estás pastoreando a 7 personas a riesgo de muerte. Para mí tú eres un héroe. Me dice, no lo había visto así. Entonces yo le pregunto, pero a mí me parece rara tu afirmación. ¿Por qué tú dices que nosotros somos tus Mm. héroes, lo del occidente? Y me dice, mira Samuel, yo te voy a explicar una cosa. Aquí en Irán, si tú vas a la tienda, vas a encontrar 2 marcas de arroz, 2 marcas de frijoles y se acabó. Si tú vas a la tienda de ropa, encuentras 3 colores, negro, blanco y gris. Hay autobuses para mujeres, autobuses para hombres. Aquí la vida no hay internet, no hay libros, no hay películas, no hay nada. Aquí lo único que nos puede matar es la policía. Sin embargo, Samuel, en el occidente donde ustedes dicen ser cristianos, donde ustedes se congregan, el enemigo que a ustedes los persigue es mucho más difícil que nuestro enemigo. Y le digo, a ver, ¿cómo está eso? Y me dice, mira, tú abres tu teléfono móvil y tú tienes un montón de pornografía dispuesta para ti. Tú tienes Mm. un montón de opciones para comprar, para endeudarte, para comparar tu vida con otras personas. Sin embargo, en ese ambiente a donde tú estás totalmente atacado por ideologías, por consumismo, por pornografía, por drogas, por un montón de libertades,
Sin embargo, tú le dices que no a todo eso y quieres ser cristiano en esa sociedad occidental. Me dice, hermano, para mí tú eres un héroe. Yo no dudaría 2 semanas siendo santo en tu sociedad occidental. Wow. Pastor, y eso, la verdad que me abrió los ojos. Yo nunca había visto cuán expuestos estamos a tanta persecución. Estamos perseguidos por otra forma, por Claro. ideologías, por libertades, por un montón de libertinaje. Y aún así hay mucha gente que decide decirle que no a todo eso. La presión es mucho mayor aquí en el occidente por comprar un carro nuevo, por otro mortgage, por otra casa, por otro trabajo, por una promoción, por correr a hacer algo. Hay un montón de drogas diferentes, un montón de comidas diferentes, un montón de Mm, viajes diferentes. O sea, tenemos tanto, tanto, tanto. eh, y aún así, quienes nos están oyendo ahora mismo, pastor, son personas que están escuchando un podcast cristiano, pudiendo estar viendo una película o un Netflix o un juego de bolas, pero algo en tu espíritu te tiene en este lugar viendo este podcast porque hay hambre, hay sed de Dios. exacto. Yo, si tú estás viendo esto, quiero decirte algo. Para alguien más, en otro lado del mundo, tú eres un héroe. Porque el Mm, enemigo al que tú estás resistiendo es un enemigo invisible, es un enemigo muy fuerte, y aún así algo adentro tuyo le dice que no a todos esos programas de televisión y entretenimiento que podría estar viendo en este momento. Está viendo un podcast cristiano porque quiere más de él. Y es interesante. Dígame, pastor, dígale usted. tremendo los contextos, ¿no? Uno va a un contexto y dice, wow, y a veces uno ni medita, ¿no? En el lugar donde Dios lo ha plantado a uno. Yo estoy aquí en Boston, donde es uno de los países de las ciudades más intelectuales del mundo. Aquí tenemos cientos de universidades y viene gente de todo el mundo. Y Boston es la segunda ciudad más atea de los Estados Unidos. Pero, y aquí la gente, pues, no le es fácil. Pero volviendo, pastor, em, en este momento, Donald Trump es el hombre más tonto, más loco, porque se acaba de meter a hacer esta guerra en Irán y que pues ha sido el peor error poner a este hombre en la presidencia. Esta guerra era innecesaria. ¿Cómo tú ves eso desde tu óptica? Claro, pastor, es que mi óptica puede ser muy diferente a la de una persona que vive en los Estados Unidos, que paga su contribución y que su contribución está peleando una guerra de millones de dólares en otro lado del mundo. Desde mi posición como una persona que tiene un llamado a evangelizar Irán, en este momento, desde mi posición yo lo veo desde este lado. Eh, a nosotros nos beneficia mucho esta guerra, o a la gente de Irán, porque esa gente ha estado pidiendo por casi 50 años ser libres y el gobierno los asesina. Es un gobierno muy parecido al de Cuba, muy parecido al de Corea del Norte, en donde no hay libertades, en donde no hay nada. Y la gente ha intentado utilizar todas las vías democráticas para poder elegir sus propios gobernantes, pero los ayatolá o el gobierno de la República Islámica de Irán no lo han permitido. O sea, no sé si la gente está al tanto, pero en este tipo de gobierno es un gobierno teocrático. Quien gobierna Mm, es el líder supremo. Y el líder supremo, junto con la junta de ayatolás, ellos van a elegir a 5 personas, 5 candidatos, para que sea el presidente. Ahora, el mm, presidente no es quien manda a todo el país. El presidente es una persona, una figura que los ciudadanos pueden elegir a uno de los 5 que ellos ya eligieron. Y esa persona, el presidente, que en este momento es Pezeshkian, no es una persona que tiene muchas potestades. O sea, de hecho es un títere, no tiene. Quien tiene exacto. realmente el poder es el líder supremo. Entonces la gente ha estado pidiendo la liberación. Casi cerca de 10 millones o más de 10 millones de iraníes han salido. Pastor, mi esposa ha estado en la cárcel siendo torturada por ser cristiana. Wow. Esta gente ha matado pastores. Yo conozco, pastor, yo no sé si no van a censurar este video, pero yo conozco un pastor que ha sido Desvivido. asesinado, sí, ha sido violado en la cárcel, un pastor amigo mío, conocido, ha sido violado en la cárcel y lo han asesinado simplemente por no negar a Cristo. O sea, este gobierno
ha hecho un montón de cosas muy, muy, muy satánicas. Entonces, si tú lo ves desde la perspectiva de alguien que vive sujeto a ese gobierno y viene alguien como Trump, ahora mismo la gente de Irán dice que Trump es un enviado de Dios para salvar a esa Mm, nación y si Irán puede ser libre, pastor, nosotros estaríamos hablando de un pueblo de 95 millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio. Entonces, para mí, obviamente, quiero decir nuevamente, yo no soy americano, yo no pago las taxas en Estados Unidos, entonces yo no he votado en Estados Unidos y yo no sufro lo que el ciudadano estadounidense está sufriendo, yo no puedo hablar políticamente, yo puedo hablar como un pastor misionero que tiene un llamado a Irán. A nosotros esta guerra o esta acción de Trump nos beneficia en el sentido de que si llega a ser libre Irán, nosotros tenemos acceso a volver a plantar iglesias. O sea, yo ya claro. estoy esperando, nosotros tenemos, yo por años he plantado iglesias en Turquía, tengo mis discípulos, tengo gente que está lista para inmediatamente entrar al país y comenzar a evangelizar. Estamos con una organización de pastores pensando cuál va a ser el estadio que vamos a llenar primero cuando se vaya Trump. Tengo un amigo mío que ya es amigo del próximo rey o el rey heredero de Trump, perdón, de Trump, digo, de De Irán, Irán. el rey heredero, Reza Pahlavi. Y el Ujú. rey heredero, pastor, le voy a decir más, el rey heredero le ha pedido a una jovencita, hija de unos pastores amigos míos, que lo acompañe en su gira en los Estados Unidos para tener adoración cristiana antes de su speech. O sea, Wow. imagínense lo que puede pasar eso para nosotros. Son 95 millones de personas que no han escuchado de Cristo y que el rey tiene una simpatía con el cristianismo. Nosotros tenemos pastores ya entrenados para regresar y plantar iglesias. Entonces, sería injusto si yo creo que siempre la moneda tiene dos caras. Desde mi cara de la moneda yo puedo decirle eso. Para nosotros es una bendición lo que Trump está haciendo. Y los Estados Unidos es un país próspero. Entre otras cosas, también va a ser próspero por esto, porque está liberando a todo un pueblo Claro. que, si vamos a la historia, Persia, lo que es hoy Irán, Persia, ha sido el único imperio en bendecir sistemáticamente a Israel. ¿Se Claro. acuerdan cuando Asiria y luego Babilonia Esther. llevaron cautivo exacto, Siria y Babilonia llevaron cautivo a todo Israel, pero fue Babilonia el que entregó todos los utensilios del templo. Siempre ha habido Ujú. una amistad. Entonces, lo que hoy está haciendo Israel e Irán es devolverle aquel favor a Persia. No sé, pastor, eso es solamente, yo creo que y puede haber gente que no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo solamente desde esta parte del mundo las Claro. cosas se ven un poquito diferentes. Sí, es que desde la perspectiva cristiana, hace poco circuló un video donde esta Paula White hace una comparación Ajá. entre el bien que hizo Jesús y el bien que está haciendo Donald Trump y todo el mundo lo ha censurado porque cómo se atreven a comparar. Pero Mm, aún a Nabucodonosor, ¿verdad? Y Dios le llama mi siervo, aún siendo un rey pagano. Pero exacto. según tu conocimiento en cuanto a la iglesia en Irán, ¿cuántas, cuál es el índice de cristianismo en Irán? Bueno, pastor, yo me he cruzado en el internet o en Instagram o en YouTube muchas cifras que son irreales porque Mm, hoy no hay forma de saber cuánta gente hay. claro, Hay gente que dice, hoy sí hay más de 1 millón de personas. Esas cifras no solamente no son reales, sino que hasta me atrevo a decir que son escasas. Hay sí. muchísima gente convirtiéndose. Es la iglesia que más rápido crece en el mundo, la de Irán. Justamente es una iglesia, pastor, y usted imagínese esto, una iglesia a donde los miembros no tienen que pagar grandes edificios, a donde no Mm, tienen ensayos de la alabanza en que donde se van a pelear, a que si tú me sube el volumen, me baja el volumen, ay, yo quiero hacer el solo, o sea, no tienen eso. claro. No tienen ninguna reunión ni preparación, no tienen reuniones para planificar eventos, no tienen nada. O sea, lo Mm, único que tienen es congregarse, comunión, discipulado y ujú. evangelismo. O sea, esos son los tres pilares de la iglesia en Irán en este momento. Y el que La está viendo por comunión, la el puerta. evangelismo. Claro, y el que está viendo por la puerta, exacto. Entonces es una iglesia que corre muy liviano, pastor. Es una iglesia que no Claro. tiene, no tiene, eh, no tiene mucho peso para correr. Entonces corre muy rápido. Sería irreal y muy irresponsable
decir una cifra, porque la cifra es sensacionalista, pero puede no Sí. ser verdadera y de hecho no lo es. Así que yo no me animaría a dar un número porque simplemente no lo sé. Ya son casi 50 años, ¿verdad? Que este régimen está en el Sí. poder y toda esa gente que ha nacido en estos 50 años, lo único que han visto es opresión. Lo que quería contarles es que nosotros no tenemos una forma de medir el crecimiento, pero sí hay algo que a mí me ha impresionado. Yo he viajado el mundo entero, sobre todo cuando era soltero, y nunca he visto algo lo que he visto en Irán. Pastor, nunca he visto tanta gente tener sueños con Jesucristo. De Claro. hecho, mi propia suegra era una musulmana muy radical, de una familia muy radical. Y mi suegra, eh, como bien sabes, los musulmanes oran 5 veces en el día. Ujú. Y mi suegra era muy, muy radical. Y ella estaba, mi esposa ya se había convertido, no era mi esposa en el momento. Mi esposa había ido a Alemania, se había convertido, regresó a Irán a predicar a su familia. La mamá le dijo, te voy a asesinar o te voy a entregar a la policía, nunca más prediques de Cristo. Entonces, mi esposa comenzó a orar por su madre. Entonces, un día mi suegra está orando hacia la Meca, su última oración del día, la oración del Asr, que se llama, la última oración del día, pone su mantita hacia la Meca y está orando Alá. Cuando mi suegra se arrodilló y se levantó, había un hombre vestido de blanco con un vestido que llegaba hacia el suelo, vestido blanco. Ella no pudo ver su rostro o más allá de su cintura porque era un resplandor muy grande. Y este hombre no era una visión, no era un sueño, era alguien real que se apareció mientras ella estaba orando a Alá. Este hombre le dijo, yo soy Jesús, quiero que me sigas, yo soy el camino, la verdad, y le diga, mujer, sígueme, le dijo. Y ella se pegó un espanto total, ese hombre se fue y ella salió corriendo de su habitación a decirle a mi esposa, Sara, mira lo que me pasó. Ella estaba blanca, estaba pálida, estaba temblando por lo que había visto. Y en aquel mismo momento mi suegra quemó todos los Coranes que había en su casa porque mi esposa le trajo, tenía escondido en medio del colchón la Biblia, y en Juan ella comenzó a leerle que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mi suegra dijo, él me dijo eso, me dijo que él es el camino, la verdad y la vida. Y mi esposa dijo, mamá, a quien viste fue Jesús el Mesías. Él no es un profeta del Islam, él es el Hijo de Dios, él es el Verbo encarnado, él es quien se manifestó a través de todo el Antiguo Testamento, él es quien profetizaron los discípulos, es Jesús, él te está invitando a seguirle. Mi suegra se convirtió inmediatamente, pastor, y hasta el día de Wow. hoy ella es una evangelista, pero ella se convirtió con Jesús, o sea, Jesús le predicó a Nadie ella. le predicó. Eh, y así yo conozco como el de ella, muchos, pero muchos testimonios de personas que se han encontrado con Cristo, muchísimos, no son pocos. Yo me acuerdo cuando pastoreaba la iglesia, hemos hecho en varias ciudades de Turquía, hemos plantado iglesias, pero me asombraba que venía gente, musulmanes, a querer ver qué era Jesús y qué era la iglesia solamente porque habían tenido sueños con Jesús o que se les había Wow. aparecido Jesús. Así que, pastor, yo no tengo cómo decirle que Irán tiene 1.000, 1.000.000, 3.000.000, 20.000.000 de cristianos. Yo lo que sé es que Cristo se está moviendo en ese Qué lugar bueno. y Sí, que hay eso. ovejas perdidas de la casa de Israel que todavía están en aquel lugar, descendientes recordemos que de Persia mucha gente quiso ver con Emías, con Esther, con Esdras para reconstruir el templo de Zorobabel, pero mucha gente no subió. Claro. Entonces, bueno, tenemos mucha gente convirtiéndose, demasiado, y no se puede ni contar. Y de la gente, pastor, la gente ahí en Irán que están en contra del sistema, ¿es un alto porcentaje o es un bajo porcentaje? Mire, pastor, de nuevo, no hay una forma de contar, pero quienes están a favor de un gobierno que apoya casarse con niñas de 6 años, quien está a favor de un gobierno que sanciona a una mujer por andar en bicicleta porque excita al hombre, un gobierno que prohíbe a la mujer comer bananas porque excita al hombre, un gobierno que le dice al hombre que tiene que tener 4 esposas, ¿sí? Y puede tener más esposas también, un gobierno que asesina a toda persona que piense por igual. O sea, es un gobierno que no tiene una aprobación popular, es un gobierno impopular. Estas personas que están a favor del gobierno son personas que están coludidas con el gobierno, que trabajan del gobierno y que tienen
beneficios por parte del gobierno. Entonces, no hay una forma de decirlo, pero es una muy, 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 muy gran minoría las personas que apoyan al gobierno. Estaba viendo de que Marco Rubio va a deportar a la hija de un político iraní, creo que no sé si era un líder de la guardia, que ha vivido en Los Ángeles. Ella nunca usa el hijab, anda en Ferraris y en carros carísimos. Y este hombre supuestamente es el que dio la orden de que desvivieran a aquella muchacha porque no andaba cubriéndose todo el rostro con el hijab, y ella aquí, la hija de él, viviendo con todo el libertinaje posible. O sea que hay una doble moral ahí. Sí, bueno, en realidad, obviamente la hija no tiene nada que ver con el tío, pero sí es verdad que muchos de estos tipos, muchos de los líderes de la República Islámica de Irán, tienen casas en el extranjero, tienen hoteles en el extranjero, tienen hoteles en Ibiza, aquí en toda Europa. Son gente que realmente no tiene ningún tipo de coherencia, o sea, están usando la religión para enriquecerse. Mm. No es gente que tenga quien puede escapar del Islam lo está haciendo, pastor. Esa es la verdad. Quien Sí, puede yo he escapar lo oído está haciendo. que quizá dicen algunos, lo he oído de ex musulmanes, que quizá llegue a un 70% la gente que dice que son musulmanes, pero que son nominales nada más. Y escuchaba a un pastor en Líbano que me corroboraba ese dato, pero también escuché a un imam hablar y dice que el 25% de los jóvenes ya los perdieron. Entonces, el Islam está en una tremenda situación. Ahora, volviendo a lo tuyo, pastor, ¿dónde conociste a tu esposa? A mi esposa la conocí en un congreso de misiones donde yo estaba predicando en ese congreso. Ahí la conocí hace muchos años atrás, como 2009, si no me equivoco, 2008. Ella es iraní. Mi esposa es de Irán, ella nació en Irán en el seno de una familia muy religiosa, se convirtió a Cristo en Alemania, regresó a Irán a plantar iglesias, a abrir iglesias y bueno, ella fue capturada por el gobierno iraní, fue metida en la cárcel y bueno, luego de un tiempo ella salió, se fue a Turquía, nosotros nos reencontramos después de mucho tiempo en Turquía, o sea, cuando yo la conocí no comenzamos ninguna relación con ella, nos pusimos de novios creo que 5 o 6 años después que yo la conociera. Nos encontramos en Turquía. Y ahí nos casamos, tuvimos 3 hijos en Turquía y hemos estado trabajando con iraníes y con afganos a lo ¿Qué largo del idioma tiempo. hablan en casa? En casa hablamos el persa. Mis hijos hablan el español, el inglés, el persa y ahora aquí en Cataluña el catalán. El catalán, que es Pero en obligatorio. casa más se habla el persa. Mis hijos entre ellos hablan el español, pero con mi esposa, entre todos aquí en casa, domina el persa. Ok. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escucho Ok. perfecto. Em, Escuché un testimonio sobre, bueno, tú mismo lo contaste, de esta persona que la metieron a la cárcel, y él, en vez de orar que lo sacaran de la cárcel, se puso a orar que lo dejaran dentro. Ah, sí, sí. Ese era un hermano nuestro que él había estado siendo entrenado en Turquía y lo enviamos de regreso a Irán. Y él estaba en Irán, había regresado a plantar iglesias secretas en Irán. Y este hermano, bueno, eso hace ya tres años, ahora 3, 4 años aproximadamente. Eh, bueno, no me acuerdo bien. Sí, aproximadamente 3 años. Y él estaba predicando y había comenzado varias iglesias en casa. Y resulta que un día él desapareció, tenía su trabajo y desapareció luego de su trabajo. Entonces, todo el mundo esperándolo, no estaba. Entonces, todos pensamos que lo habían secuestrado y lo habían asesinado, como suele ocurrir lamentablemente con muchos pastores, mucha gente que sirve al Señor eh, puede desaparecer. Pasó con este hermano y desapareció. Si no me recuerdo mal, luego de 2 semanas de ya desaparecido, la iglesia orando por él, la iglesia me refiero a muchas casas en Mm. subterráneos que él tenía,
estaban todos los hermanos, era mucha gente orando por él. Y un día suena el teléfono en su casa, su esposa atiende el teléfono y era él del otro lado de la línea del teléfono. Y la esposa llorando, mi amor, ¿dónde estás? No sabíamos nada de ti. Y él le dice, mi amor, por favor, escúchame que tengo un minuto. Mira, estoy en tal prisión, me han juzgado, estoy aquí, pero creo que me van a dar un año, pero un año de sentencia. Pero resulta que en estas 2 semanas ya se convirtieron varios de mis compañeros de la prisión y policías. Entonces yo creo que Dios me envió a este lugar para predicarles. Y dijo, mi amor, por favor, ora conmigo para que no me saquen. Estemos en acuerdo tú y yo y pide a la iglesia que oren por mí para que me quede al menos un año para poder discipularlos bien. Así que cuando la hermana me llamó por teléfono y nos contaba llorando lo que su marido le había pedido, y ella estaba contenta diciendo, mi marido es un misionero en la cárcel menos predicada de Irán. O sea, él está en el lugar que nadie quiere estar. O sea, está en lo peor de lo peor de lo peor de Irán. Y Dios lo había enviado ahí. Lo que él pedía es que no lo liberen porque él quería seguir predicando. Se habían convertido policías. Lastimosamente, hace un tiempo atrás volvimos a escuchar de él, y le llama a la esposa y le dice, mi amor, yo creo que Dios tiene una cosecha muy grande, porque me han dado una sentencia de 15 años de prisión. Wow. Así que preparémonos para una gran cosecha. Y yo escuchando a la esposa estaba llorando porque perdió a su esposo durante 15 años. Está emocionada porque si en un par de años Dios le permitió tanta cosecha, es que Dios lo va a usar para una cosecha mayor de almas dentro de la cárcel. Yo, wow, qué rápido nosotros nos agüitamos, ¿verdad? Qué rápido Uf. nos cansamos, qué rápido nos desilusionamos con cosas de la vida. Y hay hermanos que están dando su vida literalmente. O sea, han perdido su libertad, no tienen casa, no tienen carro, no tienen un mortgage, o sea, no tienen nada, solamente tienen a Cristo, pero lo tienen a todo. Y nosotros la tenemos tan fácil. Hay gente aquí en Estados Unidos que se queja porque no le sale una novia o porque le quitaron un trabajo. La verdad es que estos testimonios nos animan. Pastor, ¿tú eres originario de Argentina o de Sí, señor, Uruguay? de Argentina. Ah, ok. Nací en Argentina, ¿Qué parte en de Buenos Argentina? Aires. Ah, Buenos Mis Aires. padres pastores, pero nos mudamos, bueno, hemos estado viviendo en muchos lugares diferentes de Argentina. Sí, nosotros tenemos una iglesia en Marcos Juárez, más Ah, ok, wow. arriba de Rosario. Sí, sí, sí. Em, una preguntita más, en Turquía, ¿tú conoces al pastor Isan? Probablemente sí, pero a veces los nombres de la gente cambian. Él es el No, presidente de todos los pastores de Turquía, por eso te preguntaba, porque nosotros, Isan. y pastor Isam, él tiene una agencia de turismo y cafetería, creo, y es como el presidente de todos los pastores de Turquía. Ahora, el ministerio que estás ahora desarrollando en Barcelona, me contabas de que acabas de tener un éxito tremendo en el día de Ramadán. Sí, en Ramadán del año pasado, mi esposo y yo llegamos o sea, nosotros servimos por muchos años en Turquía, el gobierno comenzó a despedir sistemáticamente a todos los pastores y misioneros de Turquía. Entonces, nuestra visa fue revocada, yo me tuve que ir un tiempito a Argentina para que mi esposa, que es iraní, pueda tener el pasaporte argentino. E intentando regresar a Turquía no pudimos regresar. Tuvimos que venirnos a España, Dios nos abrió las puertas aquí en España. Y cuando llegamos el año pasado, más o menos para la época de Ramadán, hicimos una cena. Eh, claro, en Ramadán todo el mundo tiene hambre y comen después de las 7 de la tarde. Entonces Claro. hicimos una cena de Ramadán en una iglesia. Cuando yo le dije al pastor que le iba a llenar la iglesia de musulmanes, el pastor me abrió los ojos, me dice, nunca vimos algo así. Así que bueno, hicimos una cena evangelística para Ramadán. Comencé a conocer a todos los iraníes y afganos que había en la ciudad de Barcelona. Los invitamos a una cena evangelística. Y fue muy fuerte porque hicimos un programa evangelístico y cultural del Año Nuevo Persa, porque justo para esa época se celebra el Año Nuevo iraní, persa. Este, y a mí me tocó dar una palabra evangelística, pero mi palabra evangelística fue enfocada en arrepentimiento. No les dije, vengan que Dios va a bendecir su familia o vengan que Dios le va a arreglar los papeles ni nada.
fue solamente arrepiéntanse, esto es pecado y este es el perdón de Cristo para todos nuestros pecados. Le hablé del Cordero que dio su vida y ellos lo entendieron bien porque los musulmanes entienden el sacrificio del Cordero. Entonces, eh, mi esposo y yo tenía la iglesia donde hicimos este evento, eran como 350 personas aproximadamente sentadas en una cena en un auditorio. Y había un auditorio que no es como el Green Room, es un lugar a donde toda la gente que acepta a Cristo van en la iglesia y le Ujú. dan su nueva Biblia y oran por ellos. Entonces teníamos preparadas 5 sillas en aquel lugar. Mi fe daba hasta así. Yo decía, wow, si se llegan a convertir 5 musulmanes, o sea, esto va a ser increíble, o sea, va a ser un avivamiento. Yo soñaba con 5 musulmanes. Pero alguien accidentalmente puso 20 sillas en el lugar. Entonces, bueno, ahí estaban las 20 sillas. Yo dije, no, este lugar se va a ver muy, muy vacío. Pero bueno, total que cuando termino de predicar el Evangelio, eh, les pregunto si alguien quería arrepentirse de sus pecados y quería seguir a Cristo. Y mucha gente levanta la mano. Entonces yo dije, no, no me entendieron. Les vuelvo a explicar de nuevo lo que significaba que tenía que decir que no a su religión, que tenía que decir que sí a Cristo, aceptar a Jesucristo, aceptar su perdón, morir a sí mismos, aceptar el sacrificio redentor de Cristo en la cruz y que iban a ser ahora seguidores de Cristo, cristianos. Y que si lo entendían, que se pongan de pie. Todo el mundo se puso de pie, pues mucha gente. Entonces le dijimos, bueno, pasen por esta salita, queremos orar por ustedes. Estamos preparados para 5 personas. Pastor, esa sala se llenó, había gente, una escalera que iba hacia la sala. El pastor que me prestaba la iglesia, me dice, yo nunca, ni siquiera en una reunión nuestra hemos visto tanta gente. Nosotros no sabemos, realmente eran 80 o 90, no lo sabemos. Sabemos que más o menos 70 eran mucho más de 70 también, pero tampoco lo importante es el número, pero muchos musulmanes se convirtieron ese día. Entonces, luego de eso, nosotros los invitamos la semana siguiente a otra cena, en donde la mitad de ellos sí vino y pudimos comenzar a discipularlos. Así que fue hermoso, pastor. Ha sido el inicio de muchos musulmanes convirtiéndose en Europa. Qué bueno. Bueno, la ventaja tuya es que hablas el idioma por lo menos de los iraníes, que ellos son chiitas, ¿verdad? Eh, Son chiitas. Son de otra rama que, bueno, tienen sus rollos entre ellos. Em, Sí. ¿Qué, cómo ves tu futuro con este asunto de Irán? Ya medio nos comentaste que están positivos, que esto caiga. ¿Qué significa que caiga este régimen para ustedes? Porque aparentemente como que están negociando y eso no permita que el régimen caiga, ¿no? Sino que van a, quién sabe qué va a pasar. ¿Cuáles son las oraciones de ustedes por Irán para estar orando por lo mismo? Eh, una de las primeras cosas que dijo Trump era que él intervenía en esta guerra esperando eh, la, que la hegemonía de los ayatolá pierda poder, porque ¿qué sucedió? La primera semana, la última de diciembre, la primera de enero, la gente, antes de que suceda la guerra, comenzó a protestar por libertad, porque Ujú. había inflación. Estaban como en Cuba, ¿va? O sea, necesitaban libertad. Entonces, el gobierno comenzó a matar, que ahora se saben las cifras casi oficiales, son 600.000 personas. Mató el gobierno Guau. en 2 semanas, 600.000 personas, 675.000 si no estoy equivocado. Recién ahora se están sabiendo todas las cifras de muertos de aquella época. Entonces, es por eso que interviene Trump y Netanyahu para desestabilizar. Obviamente hay intereses geopolíticos y yo no me voy a meter en eso, solamente que si de verdad eh, Trump puede garantizar que la gente salga a pedir un voto constitucional, sufragio y elecciones, yo creo que sería lo ideal, porque la gente podría pedir ya sea una monarquía, que vuelva el hijo, el rey heredero Reza Pahlaví, o quien sea, o un presidente, o lo que sea, pero yo creo que el escenario ideal para todo iraní, incluso para nosotros, para los cristianos, sería que haya elecciones, que haya realmente un gobierno democrático y no algo impuesto. Yo espero que esta obra de Trump o esta maniobra sea solamente para estabilizar un tiempo, para abrir el estrecho de Hormuz, pero finalmente derrocar el régimen de los ayatolá. Esperamos que eso suceda, porque si se derrocara el régimen de los ayatolá, la figura muy, muy, muy probable que va a entrar en juego va a ser el rey Mm.
de Irán. Ahora, esta persona es un hombre que se le ha predicado el evangelio, que tiene muy buena relación con pastores, tiene muy buena relación con Israel, y es una persona que podría ser o definitivamente el rey o una transición a una figura democrática, como un presidente, un primer ministro. No sabemos qué es lo que va a suceder después. Esperamos nosotros, es nuestra esperanza, que Irán pueda encontrar ahora libertad, que este régimen que ya está debilitado pueda realmente carecer de fuerzas para atacar a los civiles cuando salgan ellos a protestar. Lo que todo el mundo Irán está esperando en este momento es que el rey Reza Pahlavi le dé el semáforo en verde para salir a manifestarse a las calles. Esas Wow. garantías todavía no están dadas, pero eso es lo que esperamos desde el principio de la guerra. Todo iraní está esperando eso. Eso fue lo que prometió el rey en acuerdos con Trump y con Netanyahu. Esperamos que pueda suceder así. Bueno, tú tienes, me imagino que tu esposa tiene familiares todavía en Irán. Hay un chino por ahí que anda diciendo que hasta ha dado conferencias en la Universidad de Harvard de que esta es una guerra que Estados Unidos la tiene perdida, que Irán nunca ha perdido una guerra y que esta también la va a ganar. Pero también hemos oído que todos los grupos, o sea, todas las agrupaciones que tenían los ayatolá, literalmente todas las cabezas las han desvivido. ¿Cómo, cuál es tu termómetro? ¿Qué te dice de la realidad de Pastor, Irán? ¿Está devastado? O no están fuertes todavía? eh, yo quiero aclarar una cosa. Yo soy pastor, apologeta, misionero. Yo no soy politólogo Político. ni soy analista político. Le puedo dar mi humilde opinión como alguien que habla el idioma, que conoce un poquito. Tengo amigos en Israel que me cuentan, tengo amigos en Irán, escucho las noticias desde Irán, las de Estados Unidos, las de otros lados. Entonces, uno más o menos va llenando el puzzle, Mm, ¿verdad? O sea, no tengo la verdad, pero más o menos puedo darme una idea. Quien sea que diga que Trump perdió la guerra es una persona que no tiene ni idea de lo que está hablando. O sea, mm, ¿cómo puede Trump perder la guerra cuando ya murieron todas las cabezas del régimen y, y ha caído todo el mundo? O sea, Estados Unidos tiene el poderío militar para destrozar todo el estrecho de Hormuz si quisiera. O sea, mm, no nos olvidemos, está hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, tiene todas las bombas nucleares del mundo para hacer lo que se le antoje y nadie le puede hacer nada y no decide hacerlo. Yo creo que la razón por la que Estados Unidos no está destruyendo muchas facilidades es porque está pensando en el futuro de Irán cuando esta claro, gente ya no esté. Entonces, eh, quien dice que Estados Unidos perdió la guerra no tiene idea de lo que está hablando, a mi criterio, perdón, lo sí, digo. no, no, O yo sea, entiendo, Estados Unidos e Irán se han echado a los hutíes, a Hamas, ahora en el Líbano, ya jamás casi no existe Hezbollah, Hezbollah en el Líbano, o sea, no existe, o sea, todas las cabezas están, ha volado toda la maquinaria, ya está casi claro, destruida. Este, no creo sinceramente, puede ser, no lo sé, en la guerra puede ser todo, pero lo dudo mucho, o sea, claro. yo creo que Volviendo, esto, volviendo, dígame. pastor, ahí al tema del tráfico de Biblias, porque esto lo hiciste, ¿tienes un recuento de más o menos cuánto se traficó de Biblias No, a no, Irán? no, No. no, no. Mire, lo que sí le puedo decir es que por un tiempo nosotros decíamos y el gobierno nos dejó de dar las visas, porque yo soy ciudadano argentino, entonces para ingresar al territorio de la República Islámica de Irán yo necesitaba una visa. Entonces cuando el sistema de inteligencia supo quién yo era, dejaron de darme la visa y no pude entrar más. Pero Wow. comenzaron a convertirse personas que eran adictas a las drogas. Y estas personas comenzaron a predicarle a sus dealers. Y sus dealers comenzaron a predicarle a las personas que Traficaba. están por arriba de ellos. Hasta que llegamos a la gente que manejaba todo el tráfico de drogas del Golfo Pérsico. Entonces comenzamos a pagarles a ellos, a decirles, hey, ¿por qué ustedes no trafican también? Ya trafican un montón de estupefacientes, trafiquen Biblias también, entonces ya tienen toda la ruta hecha y ya saben cómo hacerlo. Entonces muchos traficantes de drogas comenzaron también a traficar Biblias y con el tiempo a convertirse al cristianismo y muchos de ellos ya dejaron de traficar drogas y solamente están traficando Biblia. O sea, eso pasó Wow. aproximadamente en el año 2012, 2013 dejaron
nosotros dejamos de tener la necesidad de viajar nosotros porque no nos da más visas, pero los traficantes de drogas se convirtieron en traficantes de Biblia y ahora ellos hacen todo ese trabajo. No solamente Biblia, es un montón de libros, un montón de literatura que está siendo distribuida en todo el país. Qué tremendo. Y es que Irán y Argentina tienen un pasado bastante áspero, ¿no? Por una Por la bomba bomba que... de la AMIA, el atentado en la AMIA, en la embajada de Israel en el año 92 y año 94. Sí. Sí, y la De gente hecho, parte de ignora... las personas que, Dale. no, parte de las personas que han sido ejecutadas por parte del gobierno de Estados Unidos y de Israel eran personas que habían estado, que fueron los autores intelectuales de aquella masacre del 92 y el 94, los atentados afuera de la AMIA de la Embajada de Israel respectivamente en Argentina. Los autores intelectuales han sido ya descartados. Wow. No, y es tremendo no solo con Argentina, sino que Irán ha buscado bronca con el mundo entero. Con Estados Unidos tiene una trayectoria tremenda. Entonces mucha gente ignora esa parte y la verdad es que yo me uno. Mejor a orar que caiga este régimen a decir que Estados Unidos ha cometido un grave error con iniciar esta situación, porque ahora con un reportero americano que se llama Tucker Carlson, creo que tú lo has oído mencionar, y lo han comprado los cataríes. Entonces, él se ha dado vuelta y ahora todo lo que hace la derecha es diabólico. Pero, ¿qué nos podrías decir tú? ¿Cómo se siente? Porque tú estás en otro mundo. ¿Cómo se siente ver que un gobierno del mundo haga algo que beneficie el evangelio en un país? ¿Verdad? Olvidémonos del petróleo, del Mm, estrecho, que mm. literalmente se va a predicar a Cristo en ese país. Pastor, mira, yo realmente eh, mi posición, ¿usted se acuerda que en aquel momento en que Josué ve al ángel de Jehová y a Cristo mismo que se le aparece Ujú. y Josué le dice, ¿tú eres de nosotros o de aquello? Y el ángel le dice, yo no soy ni de usted ni soy que yo soy, vengo como embajador del reino, Mm, como jefe de los ejércitos de Jehová he venido. Entonces yo creo que Dios no está ni de derechas ni de izquierdas, nuestro reino es celestial, todo eso es verdad. Pero pastor, no podemos obviar que la izquierda es realmente un, un lugar a donde todas las ideas, o la mayoría de las ideas diabólicas son concebidas. O sea, la izquierda, eh, se- 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 la izquierda ha servido para neutralizar el avance del evangelio. La mm. izquierda en cada parte que usted ha visto, la izquierda, tanto en Cuba como en otros lados del Venezuela. mundo, en Venezuela, o sea, hay una restricción a la libertad de expresión, entonces, por ende, también, y como principal enemigo es el cristianismo, como principal objetivo es callar las voces del cristianismo. Entonces yo no soy, voy a decir que sí me simpatiza la derecha, yo no soy ni de aquí ni de allá, pero sí nosotros agradecemos mucho que se haya invertido tanto tiempo en, en beneficiar la desmantelación de un régimen que quería matar a Israel y Estados Unidos. Pastor, yo le voy a decir una cosa, mire, yo me he casado con iraní, soy pastor de iglesias iraníes por muchos años. Mi esposa, cuando ella tenía 6 años, comenzó a ir a la escuela, a su primer grado. eh, y lo primero que le dijeron, escuche esto, lo primero que le dijeron a mi esposa en la escuela, no le enseñaron ni el himno nacional, no le enseñaron quién eran. Lo primero que le dijeron, tienes que pararte aquí, ponerte tu hijab y tienes que decir 3 veces, muerte a Israel, muerte a Estados Unidos. Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos. Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos. 3 veces antes de empezar tu día. O sea, un gobierno que le dice a los niños de 6 años y hasta los 18 años que va a terminar su preparatoria le van a hacer lo mismo. Lo primero que tienen que, en todo colegio de Irán, tienen que formar en fila y decir muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. No solamente eso, es un gobierno que ha utilizado todo su producto básico, su PBI, para poder
hacer armas de destrucción masiva, atómicas, y Ujú. destruir a Israel y destruir a Estados Unidos. O sea, ya ha probado Irán una bomba que ya va a más de 4.000 kilómetros. Tienen bombas de largo alcance, ya llegan a toda Europa. O sea, esta gente estaba avanzando hacia aniquilar todo el pueblo de Israel y Estados Unidos también. No, Mm, no nos olvidemos que han sido atacadas por el régimen de Irán también bases militares americanas con soldados americanos, embajadas americanas han sido atacadas. Entonces, yo como una persona que ama la libertad, que ama el poder predicar a los musulmanes, yo digo, gracias a Dios que existe una persona como Trump, bien o no, apoyado o no por su país, ujú. está siendo un instrumento de salvación para Israel, porque Irán quería atacar, Israel quería más. Y yo voy a decir una cosa, pastor, la promesa de Abraham, la promesa que Dios le hace a Abraham es, yo voy a bendecir a los que te bendijeren. Y Ujú. en esta guerra, puede que no estemos todos de acuerdo, pero en esta guerra, Estados Unidos salvó a Israel. Sí, Y los Estados Unidos de América van a ser bendecidos por lo que están haciendo con Israel, por liberar y por desarmar a este enemigo que ya estaba a punto de tener la bomba atómica, ya estaba a punto, ya estaba a punto. Esta gente, el gobierno de la República Islámica de Irán, son quienes han financiado a los hutíes, a Hezbollah, a Al Qaeda, jamás. a Hamas, a todo el mundo. O sea, ellos han financiado a toda esta gente que su único motivo de existir es aniquilar al Estado de Israel. Entonces, sí, pastor, yo entiendo que hay gente que está en desacuerdo, pero de este lado del mundo yo le digo muchas gracias a todo americano que paga sus tasas, porque tu tasa y lo que estás haciendo es parte de liberar a Israel de esta guerra atómica que era inminente, que se venía. Entonces, Claro. esa es mi opinión. Puede que haya gente que no piense igual, pero esa es la mía, pastor. Sí, estamos en la misma página. Bueno, Pastor Samuel, estamos llegando ya casi al final y hablábamos antes de empezar que estás comenzando un canal en YouTube. Sí, señor. Cuéntanos. En ese canal estoy compartiendo muchas enseñanzas de apologética y testimonios de musulmanes convertidos. Y estoy descubriendo, para la gente que nunca ha leído el Corán, que no saben de qué se trata, cuál es el verdadero espíritu del Islam. Hay una serie que acabo de hacer en el YouTube que es Lo que no sabías de Mahoma. Y retomo todos los escritos islámicos para mostrar que Mahoma era pedófilo, que Mahoma era un suicida, que Mahoma estaba endemoniado, que Mahoma se casó con su mujer. O sea, un montón de cosas que la gente no va y los musulmanes no van a escuchar para enseñar a la gente. También hay otra serie que habla lo que no sabía del Corán. Está todo enseñado lo que no se sabe del Corán. Está enseñado, hay otra serie, cómo predicarle a un musulmán. Por ejemplo, acabo de hacer una serie en donde los musulmanes dicen Jesús no es Dios. Entonces, hago una serie explicando por qué los cristianos decimos que Jesús es Dios. De hecho, pastor, el otro día estaba en una iglesia predicando y había un musulmán en la iglesia. Termino la reunión y el musulmán me dice, mira, me encantó tu prédica, pero yo no creo que Jesús es Dios, yo no creo en la Trinidad. Y me dice, y le digo, bueno, ¿por qué lo crees? Y él me habla de la Biblia, y me habla ahí en Juan capítulo 4 y me dice, mira, aquí en tu Biblia, me abre la Biblia y me dice, aquí en tu Biblia dice que Jesús dijo que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo a quien has enviado. Entonces, Jesús no era Dios porque el Padre lo envió. El Padre es el único Dios verdadero. Jesús no lo era. Y le digo, oh, qué bien, me alegra de que hayas leído la Biblia. Si quieres, yo puedo explicarte lo que tú acabas de leer, porque 2 versículos antes está diciendo este texto que el Padre glorifique al Hijo y que el Hijo tenía capacidad de dar vida eterna. Entonces, lo que tú estás leyendo avala la Trinidad. Entonces, Mm, nos pusimos a hablar y digo, dos versículos después dice que Jesús coexistía eternamente con el Padre. Entonces, muchos musulmanes, pastor, van a agarrar versículos de la Biblia, sí, solamente un versículo, sin entender el contexto, para hacerle creer a los cristianos, sobre todo en Estados Unidos. claro. Tenemos que estar con mucho cuidado de saber cómo responderle. Entonces, yo hice toda una serie de respuestas a todas estas preguntas de musulmanes, de por qué creemos en Jesús, por qué Jesús es hijo de Dios, qué significa ser hijo de Dios, todas esas cosas que los musulmanes van a preguntar,
están respondidas ahí, así que los animo a que puedan suscribirse al canal y que puedan verlo si quieren. Perfecto. Es que miren, todos ustedes que me siguen, me han venido siguiendo por años y ustedes saben mi postura. Saben mi postura en cuanto al Islam. Y como dijo Gaddafi, nosotros nos vamos a tomar el mundo sin disparar una bala porque nos reproducimos al 7 por 1. Y eso está pasando en Estados Unidos, ya en Texas. Hoy en el lío que hay en Texas, que quieren abrir una ciudad solo para ellos y que la ley Sharia sea permitida. O sea, el Islam viene fuerte a América y me encanta eso. Y te lanzo la invitación a otro podcast exclusivamente para que hablemos del Islam. No sé si te Claro, apuntas. sí, me Vaya. encanta. Y Es mi miren, tema. yo soy muy, muy delicado a quién escucho y a quién invito. Y si invité al pastor Samuel es porque él ha explorado que el contenido que tiene es muy beneficioso. Así es de que si ustedes que me conocen a mí, que en verdad son casi 1 millón de ustedes, eh, recomiendo al pastor Samuel y lo que él está produciendo. Hay que ir a ese canal. ¿Ya tienes el nombre del canal? Sí, se llama Samuel Nielsen, es el canal. Samuel Nielsen. Sí, Samuel Nielsen es el nombre del canal. Es mi nombre solamente, Samuel Ok, Nielsen. Sí. perfecto. Así es de que, bueno, ya están, yo sé que cuando ustedes escuchen este testimonio van a quedar picados, como decimos, a escuchar algo más. Y sí me encantaría. Este es el Ahí canal. está. Ok, Samuel Nielsen, ahí está. Visítelo, no solo visítelo, recomiéndelo, ¿verdad? Es importante que en las redes sociales exista el contenido relevante, porque hay tanta basura y ya que el pastor Samuel está lanzando y poniendo a nuestra disposición todo ese contenido en cuanto al Islam, aprovechémoslo. Ya Nueva York ya tiene un alcalde musulmán, o sea, esto va creciendo, ¿verdad? Esto va Sí. fuerte y escuchar contenido como el del pastor nos va a beneficiar mucho. ¿Algunas últimas palabras, pastor, para esta audiencia que No, pastor, tenemos? yo creo que lo último que yo podría decir a toda persona que nos está escuchando es que Jesús dijo, mi Padre es glorificado cuando lleváis mucho fruto. Si queremos hacer una guerra espiritual, no es contra sangre, no es contra carne, no es contra ningún musulmán, es contra el mismo Satanás. Y lo peor que podemos hacer contra Satanás es hacer discípulos, predicar el Evangelio. Hermano, tú estás viendo esto, llegaste a este canal, llegaste a esta parte del video. Yo te animo a que le prediques a alguien hoy, a que compartas la buena nueva, a que disipules a alguien. No simplemente lleve a alguien a la iglesia para que alguien más lo disipule. Tú eres un sacerdote, tú eres una nueva criatura que está revestida de Cristo, que puede discipular a alguien. Diga el débil, fuerte soy. Si tú no sabes que hablar, no temas, Dios va a poner palabras en ti, pero somos llamados a hacer luz en un mundo que está lleno de oscuridad. Tú eres la esperanza de este mundo, hermano. No le escondas a esa luz debajo de la mesa. Predica, habla del Evangelio. Yo creo que muchas veces no vemos los milagros porque no caminamos. La palabra dice que los milagros seguirán a los que creen. Yo te desafío, te animo a predicar a alguien esta semana. Lleva a alguien. Seguro que hay un hermano que está apartado, que tú sabes que no se congrega, llámalo, invítalo a un café, llévalo a la iglesia, predícale. Esa es la mejor forma de hacer guerra espiritual. Ora, ayuna, busca a Dios. No quiero recomendarte más que eso. Solamente que Él es el centro de todo lo que hacemos, que todo lo que hagamos lo tenga a Él como objetivo y a su reino como objetivo. Fuimos llamados a ser discípulos en este mundo, a enseñarles, a bautizarlos. No nos conformemos con menos. No seamos simplemente asistentes de una iglesia, no seamos simplemente personas que van a consumir un mensaje que los haga sentir bien. Somos llamados a ser semillas que mueren. Si las semillas no mueren, no da fruto. Te invito a que seas un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera. Te animo a que mueras por Cristo, a que mueras a tu agenda, a tu tiempo, a tu dinero, porque no hay mejor cosa que vivir para Cristo y hacer que su reino venga. Gracias, pastor. Y no se le olvide Samuel Nielsen, se pronuncia, pero se escribe Nielsen. Samuel Nielsen, el nuevo canal del pastor.
donde hay mucho contenido que nos va a edificar. Pastor, muchas gracias, ahí estamos en contacto. A usted, pastor. Pronto Nos voy a vemos estar un en segundo Madrid. podcast Sí. hablando de apologética. Sí, me encanta ese tema también. Y nos vemos aquí en Madrid también. Gracias, gracias. Voy a Madrid y de repente me pego una vueltecita allá por Barcelona. Por favor, aquí está su casa. Bendiciones, saludos a la familia y estaremos orando por su ministerio. Bendiciones. Gracias. Espero que este podcast haya sido de mucha bendición para ti, que hayas aprendido y que te ayude mucho en tu vida espiritual.